buenas a todos, todas, todes, yo soy Sara y esto es Mejor Sin Sujetador, una plataforma donde podremos hablar de sex coach y educación sexual. ¡Wii! En este vídeo vamos a hablar de la importancia que tiene mear después de tener relaciones sexuales, que yo admito que me lo han dicho 1001 veces de Sara, tienes que ir al baño. Yo, sin saber por qué, yo lo hacía igualmente y no tenía ningún problema. Y en este caso os voy a dar la explicación del por qué a este caso tan importante que es el mear. Cuento con diferentes fuentes médicas, que el más importante es el Centro de la Información de la Cistitis, obviamente, y dicen que miccionar, mear, ir al baño, como queráis llamarlo, reduce un 80% las posibilidades de tener infecciones en la vejiga. Esto es porque al mear estamos eliminando cualquier microbio, bacteria indeseada que puedan estar en la saliva, en las secreciones genitales, en la materia fecal o en el sudor, por ejemplo, que se puede haber introducido en la vejiga o, en este caso, en la uretra durante la relación sexual. Y la verdad es que estas infecciones pueden ser bastante chungas, ya que pueden afectar no solo a la vejiga, sino también a la próstata, a la vesícula o incluso los riñones. De hecho, dicen que el no mear es una de las causas más frecuentes por la cual se tienen estas infecciones. A ver, esto no quiere decir que ya estemos exentes de cualquier infección al mear. Siempre es importante usar protección, hay que tener cuidado y tal, pero ayuda muchísimo a que las evitemos. Y me preguntaréis, ¿qué las causa? Pues bueno, básicamente estas son las SITO, las infecciones del tracto urinario, que están causadas principalmente por la bacteria E. coli, que va pasando felizmente por la uretra y la vejiga sin ningún tipo de barrera que lo pare, ya que por mucho que se piense, la orina no hace de barrera. Además, con la penetración, con el sexo oral o incluso el petting, hacen que la uretra se expanda, se dilate un poco y estas generan secreciones, y estas secreciones hacen que sea más fácil para esta bacteria que suba a la vejiga. Y bueno, por estas cosas pasan las conocidísimas cistitis, que a nadie le gusta, ¿verdad? Porque son cosas del diablo. De hecho, quiero hacer más énfasis en las personas con vulva, ya que nosotros somos quienes tenemos más posibilidades de tener infecciones urinarias. Ya sé que los estudios van a ser muy heteronormativos, pero estos dicen que las personas jóvenes, concretamente mujeres, vamos a decirlo así, según este estudio, pero son las personas con vulva, independientemente del género que sea, que tienen entre 20 y 40 años, son más propensas a tener estas infecciones de orina, incluso en un 55%, que eso es bastante, la verdad. Esto es porque la uretra en las personas con vulva es más corta que en las personas que tienen pene y por lo tanto es más fácil para las bacterias llegar a la vejiga. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Efectivamente, mear y beber muchísima agua. Les médicos recomiendan que no pase más de 45 minutos entre que has terminado de tener sexo y el ir al baño, así que os da tiempo a daros mimitos, pero luego después ir al baño, por favor. Y si no hay ganas de mear, efectivamente os bebéis un vaso de agua y eso va a hacer que os entren ganas de mear, porque es súper importante que meéis. Y además ya sería lo mejor del mundo un lavado de genitales, no demasiado exhaustivo, porque por ejemplo para las personas con vulva, si es un lavado demasiado corrosivo puede hacer que se elimine el pH de la vulva y por lo tanto se quede más seca la vulva, nos podamos hacer daño y pueda ser peor que una infección de orina. Y bueno, esto es todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, espero que vayáis a mear después de tener sexo y nos vemos en la próxima. Podéis seguirme en mis redes sociales, que yo estaré encantada, y también estaré súper encantada de responderos a cualquier pregunta, sugerencia o idea. Así que nos vemos, chao.